San Marcos 6, versículo 45. Y es una historia también conocida de la palabra del Señor. Y la característica de esta historia, como allí dice el subtítulo de la palabra, es que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Y sabe una cosa, hermano, cuando simplemente le estoy dando este título, ¿no? Yo le hago esta pregunta. En la historia de la humanidad, ¿sí? En todo lo que usted haya leído y en esta época así de tecnología que haya escuchado o visto, ¿cuántas personas usted ha visto o ha escuchado de que caminaron por el agua? ¿Cuántas? Absolutamente nadie. El único del cual quedó escrito, certificado, que caminó sobre las aguas, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué quiero comenzar esta palabra diciéndole esto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces escuchamos, sí, los relatos bíblicos y nos queda así grabado en nuestro corazón, sí, en nuestro pensamiento, pero con el tiempo es como que, sí, el Señor Jesús caminó sobre las aguas, como si fuera algo intrascendente, ¿no? O algo normal, como si todos los días alguien caminara sobre las aguas. Y hermano, no podemos hacer ordinario lo que es extraordinario. Jesucristo caminó sobre las aguas. Y en eso tenemos que pensar de una manera diferente, porque esta historia, más allá del hecho milagroso de que Jesucristo caminó sobre las aguas, tiene una enseñanza muy profunda para esos que estaban allí, esos 12 que lo seguían, pero también para nosotros como iglesia en este tiempo. Y usted dirá, ¿de qué se trata eso? Ahora vamos a ir a la palabra. Versículo 1 o 45, mejor dicho, donde usted tiene la palabra, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor Jesucristo, para entrar en el contexto, ¿sí?, de la palabra, unos versículos atrás, usted va a encontrar otro hecho extraordinario también. ¿Y por qué le digo esto también? ¿Por qué le comparto esto también? Para seguir con esa mentalidad que no podemos hacer ordinario lo que es extraordinario de parte del Señor. El Señor Jesús estaba con sus discípulos y un montón de gente se acercó hasta donde él estaba, pero una multitud enorme de gente, ¿sí? Y cuando llegó la hora que se estaba haciendo ya de noche o de tarde, los discípulos se acercaron al Señor y dijeron: Señor, despide a la gente porque no tienen que comer, que puedan ir a los campos cercanos, que puedan ir a algún lugar a comprar comida para comer. Y el Señor Jesucristo le dijo: dale vosotros de comer. Y uno de los discípulos que estaba allí con un muchachito le dijo: Señor, ¿cómo darle de comer a una multitud? No podemos ir a comprar 200 denarios de pan y no alcanzaría. Y aquí está este muchachito con 2 panes y 3 peces. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el Señor le dijo: pongan a la gente en montones de a 100, que se acuesten, que se recuesten. ¿Sí? Y él alzó esos pan y esos peces y los bendijo y los multiplicó. Y dice la palabra de Dios que comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que se calcula que eran entre 12.000 y 15.000 personas. Y hermanos, cuando pensamos en esto también, ¿no? Yo digo: qué bárbaro, le dio de comer a una multitud el Señor. Ahora usted imagínenselo a esto. Eran montones de 100 personas, ¿sí?, que estaban todas diseminadas en ese valle y en esa montaña. De a 100, Aquí, supongamos, aquí somos 100 hoy, ¿sí? ¿Cuántos montones de 100 como estamos aquí estaban en ese lugar, no?
Tremendo, unos 120 montones más o menos. Hágase la idea de esto, 120 montones de 100 personas, hermano. Ahora yo le digo, ¿quién le iba a dar de comer? Toda esa multiplicación de pan y peces, los discípulos. Dice que sobraron 12 canastas. Tenían una canasta cada uno de ellos, ¿sí o no? Y fueron y empezaron a repartir, hermano. Yo me imagino esto, ¿no? Si bien iban con la canasta y agarrarían y se iban pasando uno a otro, imagínense el esfuerzo, hermano, de estos hombres. Imagínense por un momento el esfuerzo de... Imagínense, usted pregúntele a un mozo, ¿no? Si tiene que atender a 100 personas en un restaurante, ¿cómo termina el día? Esas 8 a 10 horas que está ahí en el restaurante, ¿cómo termina? Totalmente agotado. De ahí quiero donde llegar. ¿Por qué? Porque terminado eso, y ya se estaba oscureciendo, el Señor Jesucristo lo miró a los 12 y le dice, muchachos, pasen del otro lado. Vayan a Betsaida. Imagínense los discípulos, hermanos. Yo, discípulo del Señor, sí. Terminé de hacer ese trabajo enorme, de esa multiplicación, con un montón de gozo, de alegría, sí, todo lo que usted quiera. Pero ¿qué esperaba usted hacer después de eso? Y agarrar un pedazo de piedra de almohada y dormir, ¿o no? En cualquier lugar. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice, vayan al otro lado. Crucen el mar de Galilea. Vayan al otro lado. Dice el texto, a Betsaida, que era una aldea, ¿sí? De Capernaum. Y usted dirá, bueno, que hermano, está bien, pero eran hombres que pescaban, algunos de ellos, la mayoría eran pescadores, ¿sí? Se suben al bote y van. Yo le digo esto, hermano, el mar de Galilea tiene 22 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. O sea que ellos tenían que hacer, ¿cuánto? ¿Remando? ¿Para qué ya? Si cada kilómetro tiene 10 cuadras, ¿sí? 120 cuadras remando. ¿Sí? Es como si usted fuera de acá, de Casero, hasta la iglesia central y volviera, sigue remando. Imagínese, hasta Devoto y volver. Una cosa así. Sin embargo, estos hombres, Pedro, Juan, Santiago, todos, los 12, subieron a esa barca. ¿Sí? Y empezaron a ir a la otra ribera. Mientras tanto, el Señor dice que estaba ¿dónde? En el lugar, despidiendo a la multitud. El Señor también estaba cansado, porque mientras los discípulos daban de comer, el Señor les enseñaba. Y la jornada fue larga, ¿sí? Él estaba humanamente, hermano, sí, también. Él se cansaba, él tenía hambre, él tenía sueño como cualquier ser humano, ¿sí? Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué se quedó haciendo el Señor mientras sus discípulos iban a cruzar al otro lado? Se quedó despidiendo a la multitud. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Hermano, cuando uno termina una jornada, ¿no? ¿Sí? Se quiere sentar, tal vez decir, relajarse, ¿no? ¿Sí? Capaz está un poco estresado y quiere distraerse un poco, ¿no? Para poder descansar. El Señor estaba allí, ¿sí? Despidiendo a la multitud. Y acá vemos no solo el amor del Señor, sino también la amabilidad del Señor, ¿sí? De poder quedarse con esa gente y decirle, sí, a casa, que Dios te bendiga, a casa, ¿sí? Y se fueron. Pero no termina eso ahí, hermano. Porque el Señor no estaba pensando irse a acostar un rato o descansar, ¿sí? El versículo que sigue, por favor, ¿me lo puedes poner el 46? Y después que lo hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? Se fue al monte a orar. Él lo había mandado a los discípulos al otro lado. Pero él quería quedarse en qué? En intimidad con el Padre. Había pasado un hecho extraordinario, hermanos. Él acababa de hacer algo que a los ojos humanos sí no se pueden comprender ni entender.
Le había dado de comer con algunos panes y algunos peces a una gran multitud. ¿Sí? Pero así y todo, el Señor Jesucristo tenía necesidad de estar con el Padre. ¿Cuántos en esta mañana tienen necesidad de estar con el Padre? ¿Cuántos en esta mañana tienen necesidad de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos en esta mañana quieren estar allí y decir, Señor, vengo aquí, Padre, porque sé que en este lugar donde puedo arrodillarme, donde puedo estar acostado, sentado, puedo orar a tu presencia, y este cansancio y esta carga y esta lucha y todo mi estrés y todo lo que puedo acarrear, Señor, te lo llevas tú. Por el sencillo hecho, hermanos, de que Él estaba haciendo la obra del Padre. Él vino a hacer la obra del Padre y la estaba haciendo. Y lo estaba haciendo a lo sumo, más allá de las fuerzas humanas, más allá, hermano, de todo lo que pueda acarrear uno en la vida. Y es una enseñanza para nosotros. Dios quiera y quiera el Señor que al final de cada día puedas ir a esa la intimidad del Señor, a ese cuarto, a ese rincón, a ese lugar de tu casa que tenés, y poder estar allí en la intimidad con Él, donde nadie te ve, solamente Él te ve, pero Él dice que aquellos que lo hacen allí, sí, en la intimidad, van a ser recompensados en público. ¿Cuántos lo creen? Tocalo al que está al lado tuyo, tocalo y decirle, orá al Señor, orá, 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 vale la pena orar. Yo allí en Ferrer, yo tengo mi lugar. Hay una parte en el fondo de Ferrer donde tengo mi Biblia y a la mañana cuando me levanto hago mi devocional, me tomo un mate allí, ¿sí? Me hago mi devocional. Pero después a la tarde, tipo 5 de la tarde, me agarra la gana de cantar. Entonces, adelante, tengo un silloncito ahí, me siento, me llevo el mate, pongo ahí en YouTube música cristiana, empiezo a alabar al Señor, ¿no? Total, estoy solo, estoy con Él. Y le digo más, si le pifio en algún tono o algo, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiende? Y en todo caso, si me dice algo, y decís, vos me creaste, Señor, arregla eso. ¿O no? Y mire, hermanos, cuando viene el mes pasado, antes de ir me pasé a verlo al pastor a la casa, ¿sí? Y estábamos ahí con la pastora y el pastor compartiendo un tiempo. Y llevé unos papeles, ¿no? Digo, para mostrarle. En marzo del año pasado, me hice una ecografía, ¿sí? Me había mandado por una cuestión de una ecografía de toda la parte abdominal. Y me había salido que en el riñón derecho tenía un quíster de 4x4, quíster así. Le pregunté, me dice, mirá, esto con el tiempo te puede traer una mala función en el riñón. Me dijo, por ahí sentí alguna diferencia. Bárbaro. Lo puse en oración al Señor, ¿sí? Esperamos. Fui al médico, el mes pasado fue junio, sí. Estamos en agosto, no, en junio fui al médico, a principio de mes me mandó a hacer otra ecografía abdominal. Y Dios pone ahí, pum, pum, estaba la que me hacía la ecografía, uno que anotaba y otro que estaba supervisando, ¿no? Le decía, hígado de contextura normal, vesícula ahí con un poco de barro biliar. Cuando dijo barro biliar la miré, yo no, ¿qué pasó acá? Si yo no como barro. Y después me explicó, ¿no? Que me decía que aquello, argentinos debemos tener todo barro biliar, pero dice que en la yerba, ¿sí? Cuando tomamos mate, algo arrastra eso, ¿no? Así que bueno. Me dice, pero no hay para preocuparse, porque dice la mayoría, bueno. Después todo lo demás, todo bien, todo bien. Y dice, riñón izquierdo bien, riñón derecho bien, de contextura y tamaño normal. Yo miré, ¿cómo? Dice, sí, contextura. Y ahí, ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. No estaba más, se fue. No está más, se fue. Y yo le decía, gracias, Señor.
Y hermano, de eso se trata la oración. De eso, hermano, no es una pérdida de tiempo. Tener un tiempo con nuestro Salvador. El poder decirle, Señor, intercede por mí ante el Padre. Tú sabes mi necesidad, ¿sí? Y Él está, hermanos. Le digo cómo fue eso. Le decía que a la tarde, allí en Ferrer, me pongo a cantar. Y una de esas tardes estaba cantando, pues, vio como es en YouTube. Usted busca 2 o 3 canciones cristianas y después le manda toda una cantidad de canciones, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo y me pongo a cantar las que sé él y las que no sé también. Y hay una canción que me gusta mucho, ¿sí? Entonces, cuando llegó esa canción, la canté como todos los días. Y en eso que lo estoy cantando, siento un fuego acá, en el abdomen. Pero un fuego que yo me di cuenta que no era algo corporal, ¿no? Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo y duró algunos segundos, ¿sí? Unos 10, 15 segundos, una cosa así. Y cuando pasó de tener eso, yo dije, gracias Señor, porque hiciste algo en mi vida. No tenía la menor idea de lo que era, absolutamente la menor idea. Pero después cuando vi, ¿sí?, lo de la ecografía, dije, gracias Señor, acá está, ¿sí? Y mirando para arriba, le dije, Señor, mira que me voy por más, porque hasta que no termine con esto, normal, no paro. Y estoy caminando bastante mejor, ¿sí? Pero yo le dije, Señor, quiero volver hace 2 años atrás, ¿sí? Cuando me podía agachar y pintar y subirme a la escalera y todo eso. Señor, quiero eso, nuevamente. Y sé que el Señor lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y sigue diciendo, versículo 47. Y a venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Hermanos, las cosas en la vida así de un cristiano normalmente aparecen como el relato ¿sí?, de este versículo, ¿sí? Algunos cristianos por ahí estamos bien, venimos bien en todo, ¿no? En la economía, en la familia, en la salud, estamos bárbaros, ¿sí? Pero de repente se viene la noche, ¿sí? De la nada se viene la noche. Y cuando pasa eso normalmente decimos, pero si yo venía bien, ¿en qué momento, ¿sí?, se me está haciendo la noche con esto? ¿Sí? Y dice que la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, en medio del mar. ¿Cuánto habían remado hasta ese entonces? ¿Cuánto habían remado? Si son 12 kilómetros de ancho, habían remado 6 kilómetros. 60 cuadras ya tenían remadas, ¿sí? El Señor estaba allí en el monte orando, pero lo veía de esa altura. Estaba mirando esa barca, estaba mirando a esos discípulos que él había mandado a pasar del otro lado, ¿sí? Y más allá de esa intimidad que buscaba con Dios, y más allá así de que él los había mandado del otro lado, no se dejó, no se desconectó de ellos. Lo seguía mirando. Y se le vino la noche. Y no solamente se le vino la noche, mire lo que dice el versículo que sigue. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermano, no solamente a estos hombres se les había venido la noche, sino que estaban haciendo un esfuerzo más allá, ¿sí?, de lo humano. ¿Y por qué le digo esto? Porque le hice todo el relato anterior a modo de introducción para entender la situación de ellos. Eran hombres de mar, la mayoría de ellos sí. Eran pescadores, la mayoría de ellos sí. Pero el viento era contrario. Se había levantado un viento tan fuerte que las olas se levantaban. No era una tormenta, era un viento fuerte que entraba así el agua dentro de la barca. Y el Señor de allá que miraba y que veían ellos, los veía remar con gran fatiga. Y sabe que en las situaciones de la vida, porque el mar representa así eso, la vida, el mundo, ¿sí? La barca representa a la iglesia, sí, los que están dentro de la iglesia.
Y nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces el Señor nos va a mandar a pasar el otro lado y se nos va a venir la noche. Y vamos a creer que estamos solos. Y vamos a estar usando nuestras fuerzas así humanas para poder llegar al otro lado. Y vamos a estar allí remando y remando con gran fatiga, por más hermano que esté acostumbrado, por más cristiano que sea, por más cantidad de años que tenga encima, estás remando con gran fatiga. Y me imagino estos hombres, ¿no? Como tal vez vos pensás cuando te pasa una situación así, dices, ¿valdrá la pena seguir remando? ¿Valdrá la pena seguir haciendo este esfuerzo? ¿Podré llegar al otro lado? Créeme que sí, si seguís remando, si seguís esforzándote, si seguís, aleluya, aquel que te mandó, te está mirando de arriba, aquel que te mandó fue el que te dijo que pase del otro lado. Y estos hombres lo sabían. Estos hombres lo sabían, ¿saben por qué? Porque más allá que eran hombres de agua, ¿sí? Más allá que eran pescadores. Miren, hermano, en una situación así había dos cosas. Ellos podían decidir volver a la otra orilla, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Ellos también sabían que si ellos querían dar vuelta el bote en esa situación, el bote se partía o se podía dar vuelta y allí en la mitad del mar se terminaba todo. Por eso ellos decidieron pasar al otro lado, no por el viento, no por la tormenta, sino por aquel que le dijo que pasen al otro lado. Y el Señor te lo está diciendo en este tiempo. Yo te estoy viendo remar con fatiga. Y el Señor en este tiempo a la iglesia se lo está diciendo. Yo estoy viendo tu esfuerzo. Lo estoy viendo. ¿Sí? Hermano, y mire, fíjese. La cuarta vigilia de la noche era. Las vigilias se ponían de 4 horas, ¿sí? Empezaban a las 6 de la tarde, de 3 horas, perdón. De 3 horas. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. O sea que la cuarta vigilia de la noche estaba entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Para esto le habían dado de comer a una multitud. Para esto estaban remando allí, ¿sí? Con toda su fuerza y estaban en la mitad del mar, de la nada. Imagínense, ya desvelados. Pero ¿saben una cosa, hermano? Imagínense esto usted, era una tormenta así de viento y el agua entraba, ¿no? El que estaba allí en el timón estaba, ¿sí? Y sostenía con fuerza para que siga derecho la barca, ¿sí? El que estaba allí con la vela, así, el palo de la vela, estaban ahí sosteniendo. Los remos posiblemente tenían 2 pares de remos, o sea que eran 4 remando, ¿sí? Estaban allí remando, ¿eh? Se cambiarían un rato cada uno después. El que no sabía nada de eso, ¿sabe qué haría? No, bueno, agarraría un tachito para sacar el agua del balde, ¿eh? Sacaba, y hacía tanta fuerza como el que él remaba. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? Significa que allí, en medio del problema, se ven los verdaderos cristianos, se ve la verdadera iglesia. En medio de la dificultad se ve, aleluya, aquello que fuimos llamados por el Señor y nos dice, no estás solo. En la barca no estás solo. Míralo a tu hermano y decirle, no estás solo, no estás sola. Míralo y decirle, no estás solo. Estamos remándola juntos. Estamos sacando el agua juntos. Estamos en el timón juntos. Lo vamos a llevar al otro lado. Porque aquel que nos mandó, aleluya, nos está mirando. Aleluya. Tremendo. Aleluya. Y aquí lo extraordinario, ¿no? Dice que el Señor, ¿sí? Vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Hermana, a veces pensamos, ¿no? Caminar sobre el mar como estoy caminando yo acá sobre estas. Así venía el Señor. Pero imagínense esto, la cuarta vigilia de la noche. Supongamos que eran ni las 3 ni las 6, vamos a decir que eran las 5 menos cuarto, para repartirlo. Lo que ellos habían tardado, ¿sí? En 6 o 8 horas remando,
El Señor en cuanto llegó a ellos. ¿Sí? El Señor hizo 60 cuadras en abrir y cerrar de ojos sobre las aguas, y encima se le adelantaba, ¿no? ¿Sí? Y uno pensará y dirá, ¿y por qué se le habrá querido adelantar el Señor, no? Tiene unas razones, hermano. ¿Y sabe cuál es la razón? Estos hombres allí en la barca no tenían miedo por lo que estaban pasando, ¿sí? Porque más de una vez por ahí tuvieron esa situación en el mar, ¿sí? Pero hermano, lo que ellos sí tuvieron temor, poneme el versículo que sigue, el 49, por favor. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué? Y gritaron. Lo que no estaban haciendo la fuerza del viento y la ola entrando en la barca, lo hizo lo desconocido, lo hizo lo extraordinario, lo hizo aquello que ellos no podían entender, ¿sí? Y era ver caminar a su Señor por las aguas. De hecho, tanto fue el miedo que ellos tenían, tanto el temor, ¿sí? El espanto que ellos tenían, que veían hasta un fantasma, ¿no? Que veían un ánima, que veían algo allí que estaba andando, ¿no? Y ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros estamos dentro de la barca, ¿sí? Estamos por una situación difícil pasando, ¿sí? Puede pasar eso también. Que perdemos de vista, ¿sí? Aquel que nos mandó a cruzar del otro lado, ¿sí? Y empezamos a ver fantasmas por todos lados. Empezamos a ver fantasmas, ¿no? Por todos lados. Y creemos, sí, que eso que nos está pasando es porque algún fantasma está dando vuelta. No, no, hermanos. Un versículo más, por favor. Porque todos le veían y todos se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tremendo, hermanos. Y de eso se trata. El Señor Jesucristo cuando quiso adelantársele no era para ir por delante de ellos, ¿no? Dejándolos sufrir ahí como estaban sufriendo, sino para que ellos vean la dimensión, ¿sí? De lo que Él era. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a esos hombres que estaban allí en la barca, cuando pasó lo de los panes y los peces, en vez de creer, ¿no? Dudaron. Se le endureció su corazón. Se cerraron a lo extraordinario. No lo podían entender. No lo podían entender. Y el Señor Jesucristo sabe, mire, usted va unos versículos más atrás, y el Señor Jesucristo le había mandado de dos en dos, ¿sí? A los pueblos, a las aldeas, a predicar el Evangelio de la salvación. Cuando volvieron le dieron el informe de todos los milagros, la sanidad, de cómo reprendían demonios, se iban de los cuerpos, ¿sí? El Señor dijo, bárbaro, pero pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida y no por lo que hicieron, ¿sí? Eso es más importante. Pero el Señor le dijo, bueno, está bien, bárbaro, vamos a levantar la vara. Y les levantó la vara. Y allí en los 5.000 hombres, sí, las mujeres y los niños, los 12.000 que estaban en ese lugar, comieron, ¿sí? Pan y peces. Le levantó la vara al Señor. Dijo, bueno, ¿y vieron esto? Vamos un poquito más. Y hermanos, no entendían. No lo podían creer. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, bueno, está bien, no están entendiendo. Porque ¿sabe de qué está hablando esto, hermano? Y aquí es el punto, ¿no? De esta enseñanza. Hermano, nosotros estamos en un nivel espiritual. Y Dios quiere que subas ese nivel espiritual. Y para eso te va a subir la vara. ¿Sí? Para que creas no solamente lo que estás creyendo, sino un poco más. Para que tu fe crezca. Para que esa intercesión que haces día a día delante de su presencia, no solamente pienses, ¿sí?, que va a ser en
en las cosas así que escuchamos, como hace el Señor en sanidades, sino que hay mucho más. Por el mismo Señor Jesús le estaba enseñando esto. Cosas mayores que yo harán, le decía. ¿Sí? De hecho, cuando usted va a Mateos, este mismo pasaje, Pedro, queriendo así entender un poquito esto que hizo, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo baje de la barca para caminar a donde estás tú. Y el Señor le dijo: no, esto lo hago yo nomás, Pedro. ¿No le dijo eso? Le dijo: vení, Pedro, dale, vení. Y empezó a caminar. Pero dice que viendo el viento y las olas que hizo, dudó, ¿sí? Y se empezó a hundir. Señor, agárrame que me hundo. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor, hermanos, estamos aquí y quiere subirme un poquito. Como no creyeron lo de los panes, ¿qué hizo el Señor? Dijo: bueno, vamos a ver si con esto pueden entender un poco más. Caminó sobre las aguas. Por eso comencé diciéndole: ¿a cuántos usted conoce en la historia que caminaron sobre las aguas? Absolutamente nadie. El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Sí? Pero no lo hizo para ver, no lo hizo para mostrarse, no lo hizo para que las multitudes vieran eso. A los 12 se lo mostró, en medio del mar, en medio de una tormenta. Gracias a Dios que quedó escrito, ¿no? ¿Sí? Pero hermano, nosotros también. Y usted dirá: hermano, pero ¿qué tenemos que ir a un río y probar a ver si podemos caminar sobre las aguas? No hace falta eso. Porque simbólicamente le decía que el mar representa, ¿sí?, el sistema, el mundo, ¿sí? Y hermano, nosotros como cristianos somos parte de esa barca. No tenemos nada que ver con el sistema y con el mundo. Y si en algún momento tenemos que bajar de la barca, que nosotros podamos caminar sobre las aguas del mundo. Nunca hundirnos en el mundo. Nunca sentar las cosas del mundo, sino caminar sobre ellas. Por eso el Señor le dijo, ¿no? O nos dice, ¿sí? Yo he puesto todo debajo de tus pies. Nunca, hermano, por arriba de los pies. Siempre por debajo. Esa autoridad te la dio el Señor, me la dio el Señor. Pero mire este hecho, hermano. Cuando ellos tuvieron miedo, el Señor le dijo: no teman. No le teman a lo extraordinario. Hermano, si estás esperando algo en Dios, espera lo que sea, de la manera que Él quiera hacerlo. ¿Sí? Lo puede hacer de la manera que Él quiere, porque Él es soberano. Pero espéralo, créelo, por sobre todo créelo. ¿Sí? Aquel que caminó sobre las aguas está caminando por estos pasillos hoy. Voy de vuelta. Aquel que caminó sobre las aguas está caminando por los pasillos hoy aquí de Juan. Y te está diciendo: no temas. Te está diciendo: tené ánimo. Te está diciendo: yo soy. Cuando Él dice yo soy, es el mismo yo soy que le habló allí, ¿sí?, en la zarza a Moisés, Ese mismo yo soy, el creador de todas las cosas. Ese mismo yo soy, que estaba caminando sobre esas aguas para que, hermanos, puedan determinarse los discípulos una vez por todas. Y le puedo asegurar, ¿y cómo termina esta historia? ¿Creyeron los discípulos? ¿Creyeron? Hermano, dice que cuando llegaron del otro lado, empezaron a entrar en las aldeas, ¿sí? Y dice que escuchando a la gente de esas aldeas que Jesucristo estaba allí, empezaron a traer a los enfermos, ¿sí? Y los ponían junto al camino. ¿Por qué? Porque eran tantos que decían: bueno, al menos que le toquen la ropa, el manto, para que puedan ser sanos. Siga leyéndolo después. Y dice que todos los que tocaban el manto de Jesucristo quedaban sanos, libres. Tócalo el que está al lado tuyo, tócalo. Decile que así puedas tocar el manto del Señor, que así puedas recibir tu sanidad, que así puedas recibir tu liberación, que así, hermanos. Así.
Pero también quiero que te quedes con esto que te decía. El Señor Jesús, en este hecho extraordinario de caminar sobre las aguas, lo que quería que ellos aprendan es, hermanos, si estás estancado espiritualmente, el Señor te desafía a crecer, a llevarte a otro nivel de oración, de búsqueda, ¿sí? De ver cosas extraordinarias, ¿sí? Y mira, hermanos, si no lo crees, Él va a multiplicar tus panes, Él va a multiplicar tus peces, Él va a multiplicar tu familia. Y si no estás dudando, va a caminar sobre las aguas, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y yo le preguntaba, ¿creyeron los discípulos en esto? Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, Pedro tenía todo lo que tenía, pero era el que más se animaba, ¿sí? Y dice la Escritura que sacaban los enfermos a las calles cuando Pedro pasaba y ya no era el manto, no era la ropa. Lo que sanaba, ¿qué era? La sombra de Pedro. ¿Entiende? Usted dirá, ¿cómo puede ser que una sombra sane a los enfermos? La sombra de Pedro, hermano. Por supuesto que nosotros sabemos que era el Espíritu, el Nazareno que estaba en Pedro, ¿no? Que era el Espíritu Santo de Dios derramado allí en el día de Pentecostés sobre esos 120, ¿no? Y empezaron a ser sanos. Hermanos, mire, le voy a contar una cosa. Espere lo extraordinario de Dios. Yo me fui a Ferrer en fines de febrero. Lo primero que me dijo el pastor José, ¿sabe lo que fue? No me dijo de tomar agua, porque me lo dice siempre, ¿no? Pero me dijo, tenés que comprar garrafas, ¿eh? Comprate garrafas, porque después viene el invierno, comprate las garrafas. Sí, el pastor, sí. Fui y compré 2 garrafas, ¿sí? Una para la cocina y otra para tener para alguna estufa, ¿no? Puse la garrafa en la cocina a fines de febrero, a mediados de febrero, cuando fui para allá. Estamos en agosto. Esa misma garrafa todavía está allí. Usted dirá, hermano, pero bueno, por ahí no lo usa mucho. Estoy más gordito. Me hago ahí fidito con tuco, ¿sí? Me cocino, no sé cocinar. Es decir, 2 veces por día caliento la papa para tomar mate, ¿sí? Hago carne asada, me llevo una circular y hago la carne asada ahí. Cocino. ¿Y usted cómo puede entender que esa garrafa todavía esté andando? Y un hermano cuando le contaba esto me dijo, pastor, hasta fin de año. Yo lo miré y digo, ¿hasta fin de año qué? No, la garrafa, que dura hasta fin de año. Amén, le dije, amén, sí, que dure hasta fin de año. Pero, hermano, de esa manera tenemos que esperar las cosas extraordinarias de Dios. ¿Sí? Te digo más, a veces te vas a asustar por algunas cosas que Dios hace, vas a tener temor. Pero eso no lo tome como algo negativo, sino como algo positivo. Tomalo como que Dios está más cerca que nunca de vos y que vino caminando sobre las aguas así para entrar con vos al bote. Tomalo como algo positivo. Amén. Así que yo te dejo esta palabra en esta mañana. Amén. Para que puedas creer de todo tu corazón. El Señor no quiere una vida estancada espiritualmente. Pedile al Espíritu Santo, Dios, pedile, sí, al Señor. Señor, quiero subir ese nivel. Quiero ir a otro nivel espiritual contigo. ¿Sí? Señor, quiero ir a ese nivel que tú me quieres llevar. Yo no sé, Señor, si caminando se va a sanar alguno con mi sombra, no sé. O si alguien me toca, pero yo lo voy a esperar, Señor. Por ahí lo quieres hacer conmigo. ¿Sí? No sé si la boleta del gas va a venir 0, como dice el pastor, ¿no? Pero no sé. Créelo. Porque Dios es un Dios de lo extraordinario. Lo ordinario lo hacemos nosotros, los mortales. Lo ordinario lo hacemos nosotros. Lo extraordinario lo hace Él. Amén. Así que, hermano, que Dios le bendiga. Vamos a orar por esta palabra.